Bienvenidos, hermanos, nuevamente al estudio de la Palabra de Dios, y qué bueno es poder estar juntos aquí meditando en lo que la Escritura tiene para nosotros en este día. Hoy día vamos a considerar 2 de Timoteo capítulo 2, verso del 3 al 7. Y le hemos titulado este pasaje por la misma lectura, las tres ilustraciones. Y permítame leer versículo 3 al 7. Dice la palabra de Dios: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces vemos acá las tres ilustraciones claramente visibles en la sola lectura de la palabra de Dios. Hablamos entonces en primer lugar en el versículo 3 y 4, habla acerca del soldado. Y le dice pues este texto: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si un creyente, nosotros, no estamos dispuestos a soportar penalidades, entonces no podemos cumplir con el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Mateo capítulo 16, vamos a leer el verso 26. Mateo 16, 26 dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? En Mateo 16, 26 nos habla acerca de si un hombre pudiera ganar todo el mundo, como dice acá, todo el mundo, y perdiera su alma, entonces ¿de qué aprovechará? Ha perdido su alma, ¿no? Echado definitivamente al infierno. Entonces Pablo exhorta a Timoteo a ser un buen soldado de Jesucristo. No solamente un soldado de la cantidad de soldados que hay, sino dice un buen soldado de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 4, el apóstol Pablo le explica por qué el soldado tiene ese estilo de vida. Timoteo debe tener la actitud de un soldado, en este caso el soldado romano, porque Pablo estaba encadenado a un soldado romano y él sabía las costumbres en ese tiempo. Entonces tenía que ser un buen soldado que voluntariamente se desenreda de la vida civil. En esta vida que nos toca vivir, pues estamos enredados, ¿no es cierto? No sabemos cómo salir en algunas circunstancias. Y entonces él tenía que desenredarse de la vida civil. Un soldado tiene también que renunciar a causas malas, por ejemplo, el orgullo, la independencia, pero también tiene que renunciar a otras cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, el hogar, los amigos, y otras cosas más. Entonces Timoteo tenía que renunciar a todo lo que lo separaba en su caminar como hijo de Dios para ser un buen soldado de Jesucristo. Así que Pablo tenía que mirar bien, tenía que estar atento, como finalmente vamos a verlo más adelante, tenía que estar con todo el entendimiento, entonces para poder discernir entonces las cosas que estaban apareciendo en su propia vida y quizás en la vida de la iglesia. Sin embargo, también podemos decir
que dice la Escritura en el versículo 4, dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, por soldado. Timoteo, si Timoteo no sufría las penalidades, entonces no estaría agradando al príncipe del ejército de Jehová. Y me permite solamente leer lo que dice el libro de Josué, el capítulo 5, el verso 13 y 14. Dice la palabra, estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces vemos acá a Josué postrándose delante del príncipe del ejército de Jehová. Era nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos acá la necesidad como soldado de separar, entonces de apartarse, ¿no es cierto?, o renunciar a cosas que lo enredan en esta vida. Pero avanzamos y el versículo 5 aparece la segunda ilustración, el atleta. Pablo a menudo se basó en el mundo de los atletas. Por ejemplo, menciona pistas, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 12, dice la Escritura lo siguiente. 1 Corintios capítulo 9, verso 12, dice la Escritura. Si otros participan de este derecho, somos sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? 1 Corintios capítulo 9, versículo 12. Si otros participan de este derecho, entonces sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Y habla acerca de aquellos obstáculos que le impedían al apóstol Pablo continuar en sus viajes. Pero también en 1 de Corintios, el capítulo 9, el verso 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Haciendo referencia, ¿no es cierto?, al boxeo en este tiempo, ¿no? Al boxeo en este tiempo. Bueno, en ese tiempo quizás habían los atletas que participaban, ¿no es cierto?, como gladiadores o tantos otros deportes, y en este caso sería para nosotros el boxeo. Y también Efesios capítulo 6, el verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces habla acerca de la lucha. Entonces, en primer lugar, habla de los obstáculos. En segundo lugar, habla del boxeo. En tercer lugar, habla de la lucha. Tenemos una lucha. Un atleta debe competir legítimamente. El luchador no puede poner sus propias reglas, sino si él pone sus reglas definitivamente va a ganar y no gana la corona legítimamente. Ahora, hay creyentes que piensan que sé que esto, piensan así, sé que esto es pecado, pero Dios me entiende, De ninguna manera es así. Creo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos renueve nuestro entendimiento para que Dios cambie nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Pero entramos entonces a la tercera ilustración.
que habla acerca del labrador. El labrador, al igual que el soldado y el atleta, deben trabajar durísimo, prohibirse algunas cosas, renunciar a algunas cosas. También el labrador también. Pablo conocía del trabajo duro. Por ejemplo, en Primera de Corintios, el capítulo 15, el verso 10 dice lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces aquí nos muestra cómo el apóstol Pablo había trabajado duro, había trabajado esforzadamente, pero en ese esforzarse para trabajar, sin embargo, él considera que ese trabajo, este ministerio, era un regalo de la gracia, un regalo de nuestro Señor Jesucristo, encomendándole la tremenda responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Pero él se mantuvo entonces en ese ministerio. Pero también dice el verso 6, para participar de los frutos debe trabajar primero. Pablo le dice a Timoteo, debía comer Timoteo primero, debía de comer. O sea, debía alimentarse de la palabra de Dios. Y si no se alimentaba, no podría enseñar, no podría guiar a la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo le dice, debe trabajar primero, debe hacer la palabra de Dios en ti mismo, en nosotros mismos. La palabra de Dios tiene que transformar nuestra vida primero. Y termina esta porción en el versículo 7, donde dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Cada uno de estas tres ocupaciones necesita una gran perseverancia para tener buenos resultados y para ganar legítimamente. El soldado que deja de pelear nunca verá la victoria. El atleta que deja de correr nunca ganará la carrera. Y el labrador que deja de trabajar nunca verá el fruto. Finalmente, Timoteo es instruido, en esta porción es instruido para ver la importancia de la perseverancia. Que Dios nos dé entendimiento y nosotros debemos recibir de parte de nuestro Dios ese entendimiento, esa gracia de Dios para que trabaje en nosotros. Así que en esta hora pues hemos visto tres ilustraciones que básicamente nos habla acerca de esa perseverancia, esa lucha legítima, esa lucha que nosotros tenemos que enfrentar también frente a los gobernadores, como veíamos hace algunos estudios atrás. Esa lucha contra carne, no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernadores, príncipes de este siglo, huestes espirituales de maldad, es la lucha constante que cada creyente debemos afrontar y debemos también, de alguna manera, en Cristo poder vencer. Que la gracia de Dios sea para nosotros esa fuerza para continuar adelante en los caminos de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga y será hasta el próximo video.